El acre olor a quemado llenaba el aire. Un humo espeso se extendía por la noche como un ser vivo. Seba Méndez se movió con rapidez, ajustándose la máscara de oxígeno mientras avanzaba hacia el edificio que se derrumbaba. El calor era sofocante, pero apenas lo notó. Su atención estaba fija en las voces que provenían del piso superior. La radio le crepitaba en el oído: equipo Bravo, actualización de estado, el tercer y cuarto piso están despejados, pero tenemos informes de una familia atrapada en el apartamento 5C. Seba no lo dudó. Voy a entrar. Méndez, espera refuerzos, ordenó su capitán. Ignoró la orden. Los refuerzos estaban a minutos de distancia. Esta gente no tenía minutos. Subiendo a toda velocidad por la escalera deteriorada, Seba apenas podía ver a través del denso humo negro. El fuego rugía sobre ella. Cada paso traía más calor, más destrucción. Entonces, un grito débil. Su pulso se aceleró. Llegó a la puerta del 5C, abriéndola de una patada sin pensarlo 2 veces. Dentro, una mujer abrazaba a una niña pequeña contra su pecho, protegiéndola del humo. Bomberos. Los voy a sacar, la madre asintió frenéticamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Seba se movió con rapidez, envolviéndolos en una manta ignífuga antes de alzar a la niña en brazos. La madre los siguió, tropezando mientras Seba los guiaba hacia la escalera. Pero entonces, un fuerte gemido desde arriba. Una viga de madera en llamas se quebró y cayó. Seba actuó por instinto, girando su cuerpo en el último segundo, protegiendo a la niña cuando la viga impactó contra su brazo. Un dolor intenso y punzante la azotó. Apretó los dientes, ignorándolo. No había tiempo para detenerse. Con sus últimas fuerzas, los obligó a avanzar, abriéndose paso a toda velocidad por la salida justo cuando otra sección del techo se derrumbaba tras ellos. El aire fresco le inundó los pulmones como una descarga. Los paramédicos acudieron de inmediato a la madre y a la niña, revisando si tenían lesiones. Seba apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento cuando sintió un firme agarre en su hombro. Méndez, estás herida, dijo su capitán, de pie frente a ella, señalando con la cabeza el profundo corte en su antebrazo, donde el rayo le había impactado. La sangre se filtraba por la manga de su uniforme. Estoy bien. No lo eres. Ve al hospital. Es una orden. Seba exhaló, resistiendo el impulso de discutir. En cambio, asintió con reticencia y se dejó llevar a la ambulancia. Hospital St. Anne's. La doctora Vivian Duord estaba acostumbrada a pacientes tercos, pero el bombero sentado frente a ella podría ser el peor de ellos. Entonces, ¿esto es lo que consideras bien? Su tono era monótono mientras limpiaba con cuidado la profunda herida en el brazo de Seba. Seba sonrió con suficiencia, sentada en la mesa de reconocimiento con la chaqueta desabrochada y el uniforme aún cubierto de hollín. He tenido peores. Vivian dejó escapar un suspiro brusco. Y estoy segura de que esa vez también ignoraste la atención médica. Hago lo que tengo que hacer. La gente necesitaba ayuda. Vivian arqueó una ceja. ¿Y qué pasa cuando te exiges demasiado? ¿Quién te salva entonces? La pregunta tomó a Seba por sorpresa por un momento. Algo pasó entre ellas, un desafío tácito, una tensión inesperada. Seba rió entre dientes, moviéndose ligeramente. Siempre es usted tan intenso, doctor. Vivian suspiró, aplicando una tira adhesiva para cerrar la herida antes de envolverla en gasa. Solo cuando tengo pacientes que se creen invencibles. Sara la observó, intrigada. Vivian era aguda y centrada, el tipo de mujer que prospera con el control, el tipo que probablemente odia la imprevisibilidad. Eres interesante, dijo Seba, con una sonrisa tirando de sus labios. Vivian puso los ojos en blanco. Eres insoportable. Seba se rió mientras se ponía de pie, flexionando el brazo. Me cae bien, doctor.
Quizás pase pronto para otra revisión. Dios no lo quiera. Pero cuando Sarah salió, guiñándole un ojo por encima del hombro, Vivian sintió que algo extraño se instalaba en su pecho, algo peligrosamente cercano a la intriga. La sala de emergencias del Hospital Saints era su habitual caos nocturno, médicos moviéndose entre pacientes, el zumbido de las máquinas, algún que otro llamado agudo de asistencia. La doctora Vivian Dwyer no tenía tiempo para distracciones, al menos eso se decía a sí misma. Así que, cuando vio de nuevo a Sarah Mendes holgazaneando en la sala de espera, su irritación fue inmediata. El bombero estaba sentado cómodamente, con un brazo apoyado en el respaldo de la silla y las piernas estiradas como si estuviera esperando una reserva para cenar en lugar de atención médica. Vivian exhaló lentamente. Mendes, si no te conociera, pensaría que me estás acosando. Los labios de Sarah se curvaron en esa sonrisa característica, la que envió un destello de calidez no deseado a través del pecho de Vivian. Tranquilo, doctor. Solo estoy aquí para mi seguimiento. ¿O me extrañaste? Vivian se cruzó de brazos. Lo que me perdí fue mi descanso, que podría haber tomado en lugar de lidiar con tus teatralidades innecesarias. Ay. Sarah se llevó una mano al corazón, fingiendo ofensa. Y yo que pensaba que estábamos creando un vínculo. Antes de hacerte esperar otra hora. Sarah rió entre dientes, levantándose con una facilidad que la hacía aún más exasperante. Dentro de la habitación, se subió a la mesa de reconocimiento como si perteneciera a ese lugar, observando a Vivian con la misma diversión indescifrable de siempre. Vivian la ignoró y se puso manos a la obra, desenvolviendo el vendaje con precisión experta. Sus dedos rozaron suavemente la piel de Sarah, cálida, firme, firme. Ella también ignoró eso. Se está curando bien. No hay signos de infección. Suenas decepcionado. Vivian levantó la vista, indiferente. Si todavía sabes bromear, no hay problema. La mirada de Sarah era firme. ¿Te preocupas por mí? Vivian se quedó paralizada, solo por un segundo. No era una pregunta que debiera haber respondido. Debió haberla negado de inmediato, restándole importancia como siempre. Pero algo en la forma en que Sarah la observaba, demasiado perspicaz, demasiado segura, le impedía mentir. En lugar de eso, simplemente se concentró en asegurar el vendaje nuevo. Me preocupa que mis pacientes no hagan algo imprudente y reabran sus heridas. Sarah soltó una risita. El sonido se está asentando en algo peligrosamente cercano a la satisfacción. He conocido a muchos médicos, doctor. Ninguno de ellos me mira como tú. Las manos de Vivian se detuvieron. Su agarre en el vendaje se tensó ligeramente. La voz de Sarah era tranquila, casi burlona, pero sus ojos estaban muy serios. ¿Te preocupas por mí? Vivian se apartó, enderezándose mientras forzaba la neutralidad en su expresión. Ya terminaste. Vuelve en 3 días. Sarah se estiró, flexionando los dedos a modo de prueba. ¿Y si vuelvo antes? Vivian la miró fijamente. Entonces más vale que sea porque realmente necesitas atención médica. Sarah sonrió lenta y cómplicemente mientras se levantaba y se dirigía a la puerta. Pero no se fue de inmediato. Se quedó solo un segundo más de lo necesario, lo justo para que Vivian lo notara. Luego se fue. Vivian exhaló, mirando el vacío que había dejado atrás. Por primera vez, no estaba segura de quién la molestaba más, Sarah o ella misma. El turno de noche en el Hospital Saints se hacía interminable. El peso del agotamiento se asentaba sobre los hombros de Vivian Dwyer. Había pasado horas moviéndose entre pacientes, revisando historiales, dando órdenes. Pero a pesar del caos, lo sintió antes de verla. Sarah Mendes. Vivian levantó la vista de su portapapeles justo cuando el bombero entraba en urgencias. Esta vez, no como paciente. Hablaba con una de las enfermeras, con su confianza habitual intacta, aunque había algo diferente en su postura, una pesadez. Vivian frunció el ceño. Sarah no debería haber estado allí, y sin embargo,
Vivian apenas tuvo tiempo de registrar el pensamiento antes de encontrarse caminando hacia ella. Méndez, te juro que si te vuelves a lesionar, Sarah se giró, sonriendo, aparentemente por instinto. Tranquilo, documento. Esta vez no soy yo. Señaló a un bombero más joven sentado en una de las sillas, con una bolsa de hielo en el tobillo. Uno de mis novatos falló un aterrizaje durante un ejercicio de entrenamiento. Solo fue un esguince, pero pensé en traerlo yo misma. Vivian asintió, observando al novato con ojo experto antes de llamar a una enfermera. Sala de reconocimiento 3. Lo atenderán enseguida. Se observó cómo se llevaban al bombero más joven, pero no se movió para seguirlo. Simplemente se quedó allí. Fue entonces cuando Vivian lo notó, la tensión en su mandíbula, la forma en que seguía ajustando sus hombros, como si estuviera tratando de sacudirse algo de encima. Algo estaba mal. ¿Estás bien?, preguntó Vivian. Sarah parpadeó, sorprendida por la pregunta. Sí, solo fue un día largo. Vivian la observó y luego señaló hacia la sala de profesores. Ven a tomar un café conmigo. Sarah arqueó una ceja. ¿Me estás invitando a una cita, doctor? Vivian puso los ojos en blanco, ya arrepintiéndose de la oferta. Oferta. Te ofrezco cafeína. Tómala o déjala. Sarah soltó una risita. Bueno, cuando lo dices así, se acomodaron en el silencio del salón. El bullicio del hospital se apagó tras la puerta cerrada. Vivian sirvió 2 tazas de café y le entregó una a Sarah antes de sentarse frente a ella. Ninguna de las dos habló por un momento. Entonces, Sarah rompió el silencio. No me gustan los hospitales. Vivian levantó la vista. Qué raro para alguien que siempre aparece en uno. Sarah soltó una breve risa, pero no había ninguna diversión real detrás de ella. Cuando tenía 9 años, mi casa se incendió. Mi madre no sobrevivió. Vivian no respondió de inmediato. No era de las que ofrecen compasión vacía, pero comprendía el daño que la pérdida puede causarle a una persona. Lo siento, dijo Sarah encogiéndose de hombros. Creo que por eso me hice bombero, para evitar que otros niños pasen por lo mismo. Vivian asintió lentamente. Por primera vez, vio más allá de las sonrisas arrogantes y la bravuconería casual, a alguien que había pasado años intentando escapar de un incendio que jamás pudo apagar. Sarah levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Algo cambió en el aire. Habría sido fácil apartar la mirada, fingir que este momento no estaba ocurriendo. Pero Vivian no lo hizo. Sarah tampoco. El agudo pitido del busca de Vivian rompió el silencio. Ella suspiró, levantándose de su silla. Tengo que regresar. Sarah sonrió con suficiencia, y el momento se desvaneció entre ellas como humo. El deber llama. Gracias por el café. Vivian dudó durante medio segundo, luego se dio la vuelta y salió, ignorando el modo en que de repente su pulso empezó a acelerarse. Durante los siguientes días, Vivian Ward hizo lo que mejor sabía hacer. Se sumergió en el trabajo y evitó a Sarah Méndez. Se dijo a sí misma que no había sido deliberado, que la sala de emergencias había estado inusualmente ocupada, que había tenido turnos consecutivos, que simplemente no había tenido tiempo de pensar en su última conversación, pero la verdad era que lo había pensado. Demasiado. Sarah había sido abierta y honesta de una manera que tomó a Vivian por sorpresa y eso la aterrorizó. Entonces hizo lo que siempre hacía cuando algo parecía demasiado cerca. Se apartó. La tercera vez. Evitó activamente pasar por la zona de espera. No fue lo suficientemente rápida. Sarah ya estaba allí, de pie en la enfermería, con los brazos cruzados. Ella le estaba esperando. Vivian apenas tuvo tiempo de suspirar antes de que la voz de Sarah interrumpiera el ruido. Ah, vale, doctor. ¿Qué hice? Vivian fingió revisar su portapapeles. Nada. Sarah inclinó la cabeza, sin impresionarse. Entonces, ¿por qué me evitas? Vivian no se inmutó. He estado ocupado. Demasiado ocupado para saludarte.
La voz de Seba era más ligera de lo habitual, pero había algo detrás de ella, algo incierto, y esa fue la parte que hizo que el pecho de Vivian se apretara. Ella suspiró, apretando los labios antes de finalmente encontrarse con la mirada de Sarah. «¿Estás bien, verdad? La herida está cicatrizando, no hay complicaciones». «Sí». «Entonces mi trabajo está hecho», dijo Sarah en voz baja. Ella la miró fijamente, la sonrisa burlona había desaparecido, el encanto fácil se había desvanecido, y por primera vez, Vivian se dio cuenta de que realmente la había lastimado. «Entendido». La voz de Sarah ahora era más tranquila, menos segura. Ella asintió lentamente y luego dio un paso atrás. «Supongo que me equivoqué». Vivian frunció el ceño. «¿Equivocado en qué?». Sarah dejó escapar un breve suspiro y sonrió, pero el suspiro no llegó a sus ojos. «Pensé que realmente te importaba». Y luego, así, sin más, desapareció. Vivian se quedó paralizada, mirando el espacio vacío donde Sarah acababa de estar. El corazón le latía con fuerza en el pecho, porque lo peor era que Sarah no se equivocaba. Las sirenas atraviesan la noche, destellando en rojo y blanco contra las oscuras calles de la ciudad. Sarah Mendes apretó con más fuerza el mango del camión mientras aceleraban hacia la escena. Un incendio en un almacén, un colapso estructural, un trabajador todavía atrapado dentro, el tipo de llamada que le helaba la sangre. En cuanto llegaron, evaluó los daños. La mitad del edificio ya se había derrumbado. El humo se elevaba hacia el cielo. El calor era intenso, incluso desde lejos. La voz de su capitán llegó a través de la radio. «Entra rápido. Sin heroicidades». El pulso de Sarah se estabilizó, controlado. «Entendido». Entonces entró. El humo era denso y le quemaba los pulmones a pesar de la máscara de oxígeno. Se mantuvo agachada, observando los restos. Entonces, un sonido, una tos, giró bruscamente, con la linterna atravesando la neblina. Un hombre quedó atrapado bajo una viga derrumbada. Su pierna quedó aplastada por el peso. «Bomberos». «Los voy a sacar». El trabajador asintió débilmente, el dolor se reflejaba en su rostro. Sarah presionó su radio. «Tengo una víctima. Necesito ayuda». La respuesta fue inmediata, pero no lo que ella quería oír. «Negativo, Mendes. La estructura es demasiado inestable». «Sal ya». Sarah apretó los dientes. Miró al hombre, vivo, asustado. Irse no era una opción. «Puedo sacarlo». Se arrodilló, encajando el hacha bajo la viga. Los brazos le ardían del esfuerzo, los músculos tensos. La viga se movió lo justo para mover al trabajador, se arrastró para liberarse, tropezando mientras se agarraba al hombro de Sarah para sostenerse. Corrieron. El calor se intensificó, la estructura crujió, amenazando con derrumbarse. Luego, un fuerte crujido. Sarah empujó al trabajador hacia adelante justo cuando el techo se derrumbaba. Un fuerte impacto en su espalda. El mundo se inclinó. Cayó al suelo, todo se volvió negro. Hospital St. Anne's. En cuanto la camilla entró en urgencias, a Vivian Ward se le encogió el estómago. Se había estado preparando para lo peor, pero no estaba lista para esto, no para Sarah. Estaba apenas consciente, cubierta de hollín, con sangre en un lado de su cara. Los monitores sonaban frenéticamente mientras las enfermeras se apresuraban a estabilizarla. Vivian no podía moverse. Por primera vez en su carrera, sus manos no le funcionaban. «Doctor», la voz aguda la devolvió a la realidad. Se obligó a respirar, a actuar. «Oxígeno. Fluidos. Quiero constantes vitales ahora». Se concentró en la medicina, en los números, en todo menos en el hecho de que estaba aterrorizada. Los minutos transcurrieron entre un torrente de órdenes médicas. De repente, sintió un débil agarre en la muñeca. Vivian bajó la mirada. Los ojos de Sarah apenas, abierta y de alguna manera incluso medio inconsciente, seguía sonriendo con suficiencia. «Te dije que me verías». Vivian exhaló bruscamente.
Una parte de ella quería regañarla, decirle que era imprudente, estúpida, imposible. Pero solo podía mirarla fijamente porque ahora sabía la verdad, no podía perderla. Vivian Duarte no respiró hasta que Seo estuvo estabilizada. Incluso entonces, no se movió de su cama. Se dijo a sí misma que era el procedimiento habitual, que necesitaba monitorear el estado de Seba, que solo estaba haciendo su trabajo. Pero sabía que no era así, porque durante la última hora, solo podía oír el latido de su propio corazón martilleando en su pecho. Había visto pacientes en peores condiciones antes. Había visto morir a gente en esa misma mesa. Pero ninguno de ellos había sido Sarah. Ninguno la había hecho sentir así. La respiración de Sarah era lenta pero constante, la máscara de oxígeno aún le cubría la nariz. Lo peor había pasado, pero Vivien no podía irse. Simplemente no podía, una voz la sacó de sus pensamientos. Se pondrá bien. Vivien se giró. Una enfermera estaba en la puerta, observándola atentamente. Inhaló mucho humo, pero sus constantes vitales son fuertes. Vivien asintió. Ya lo sabía, había visto los resultados de las pruebas, había leído las historias clínicas. Pero oírlo en voz alta se sintió diferente. Se sintió real. La enfermera dudó antes de añadir: puede irse a casa, doctor. Su turno terminó hace horas. Vivien abrió la boca para responder. Entonces oyó un sonido, una tos débil. Se giró bruscamente. Sara se despertaba. Vivien estuvo a su lado al instante. Los ojos de Sarah se abrieron de golpe, desenfocados al principio, luego lentamente, la encontraron. Incluso en una cama de hospital, conectada a monitores, logró esbozar una media sonrisa. Se ve fatal, susurró. Vivien exhaló bruscamente. Y casi mueres. La sonrisa de Sarah no se desvaneció. Sí, pero no lo hice. Vivien negó con la cabeza, presionándose las sienes con los dedos. Eres imposible. Sarah tarareó suavemente, con la voz ronca. Pero te quedaste. Vivien se quedó paralizada porque Sarah tenía razón. Se había quedado. Seguía allí, y no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Por una vez, Vivien no tuvo una respuesta sarcástica. Así que simplemente se recostó en una silla junto a la cama de Sarah y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió quedarse quieta. El pitido rítmico del monitor cardíaco llenó la silenciosa habitación del hospital. Por primera vez en horas, Vivien Duarte no se movía, no pensaba en el siguiente paciente, en la siguiente emergencia. Simplemente observaba a Sarah. La respiración de la bombera era regular. Su rostro aún estaba magullado, pero lo peor ya había pasado. Iba a estar bien. Y, sin embargo, Vivien no se atrevía a irse. Su turno había terminado hacía horas. Las enfermeras habían ido y venido, lanzándole miradas incisivas al darse cuenta de que seguía allí. Pero ella no se movió. No quería moverse. Porque cuando vio a Sarah pasar a toda prisa por las puertas de urgencias, apenas respirando, algo en su interior se quebró, algo que no estaba segura de poder recomponer. Un gemido sordo rompió el silencio. Vivien se incorporó al instante. Sarah abrió los ojos de golpe, desenfocados al principio. Tardó un segundo en posarse en ella, una sonrisa lenta y débil. No sabía que era tan importante como para que te quitara el sueño, documentó Vivien. Exhaló bruscamente, una mezcla de suspiro y risa silenciosa. Eres ridícula. Sara intentó incorporarse, pero hizo una mueca. Vivien ya estaba extendiendo la mano, presionándola en el hombro para detenerla. Tranquila. Sarah parpadeó, mirándola con una mirada demasiado aguda, demasiado cómplice. ¿Te quedaste? No era una pregunta. Vivien debería haberle restado importancia, haber inventado alguna excusa,
pero no lo hizo. Simplemente asintió y, por primera vez, se permitió admitirlo. Había estado asustada, aterrorizada de una manera que no sabía cómo manejar. La expresión de Seba se suavizó y sus dedos rozaron suavemente la muñeca de Vivien. «Estabas preocupada por mí». Vivien tragó saliva. Debería haberlo negado. En cambio, simplemente susurró, «Sí, lo estaba». Y por primera vez, no huyó de la verdad. El espacio entre ellas se sentía más pequeño que nunca. Sin embargo, Vivien podía sentir su peso oprimiéndola. Era sofocante, no en el mal sentido, sino de una forma que la hacía querer correr, respirar, hacer cualquier cosa menos quedarse sentada allí y permitirse sentir aquello. Seba, por supuesto, parecía completamente tranquila. Sus ojos oscuros eran penetrantes pero pacientes, como si ya supiera lo que se avecinaba, como si pudiera ver a través de Vivien, más allá de cada muro que había intentado levantar. Eso la aterrorizó. «¿Tenías miedo?», murmuró Seba, con la voz más suave de lo habitual, áspera por la inhalación de humo. A Vivien se le encogió el estómago. Debería haberlo negado, debería haber encontrado una manera de desviar la mirada, como siempre hacía. Pero las palabras le quedaron pesadas e ineludibles, porque eran ciertas. Había tenido miedo, más miedo que en mucho, mucho tiempo. Vivien exhaló bruscamente, negando con la cabeza. «Eres imposible». Sara esbozó una leve sonrisa cómplice. «Y aún así sigues aquí». Esa fue la parte que hizo que a Vivien se le encogiera aún más el pecho, porque lo estaba. Podría haberse marchado, podría habérselo dicho a sí misma. Pero esto no era nada. Que Seba era solo otra paciente, otra bombera imprudente a la que curaría y olvidaría. Pero era mentira. Se había quedado. Y eso significaba algo. Los dedos de Seba rozaron los suyos, suaves, vacilantes, como si estuviera tanteando el terreno. Vivien sintió su calor extenderse por su brazo, acurrucándose en lo más profundo de su ser. Aún podía irse, aún podía dar un paso atrás y fingir que nada de esto había sucedido. Pero no lo hizo. En cambio, se inclinó y la besó. Fue una liberación, de miedo, de tensión, de todo lo que se había esforzado tanto por ignorar. Seba respondió al instante, agarrando con los dedos la pechera del abrigo de Vivien, acercándola más, anclándola. Vivien se dejó hundir en él. Se permitió dejar de pensar. Por una vez, el monitor cardíaco se disparó. Seba se apartó un poco, sin aliento pero sonriendo. «Doctor, si me quedo sin energía por esto, es culpa suya». Vivien dejó escapar algo entre una risa y un suspiro. Entonces quizás debería dejar de hablar. La sonrisa de Seba se ensanchó. «Oblígame». Y Vivien lo hizo. Y por primera vez, no huyó. El beso había sido inevitable. Pero ahora, sentada en la penumbra de la habitación del hospital, Vivien Ward sintió que el suelo bajo sus pies se movía, dejándola inestable y segura. Su corazón seguía latiendo aceleradamente, no por la adrenalina, ni por el agotamiento, sino por algo mucho peor, miedo. No miedo a Sarah. No miedo a lo que acababa de pasar entre ellas. Miedo a lo que significaba. Vivien se había pasado la vida manteniendo el control, construyendo distancia. Sabía cómo gestionar el estrés, cómo afrontar la pérdida, cómo seguir adelante sin dejar que las emociones complicaran las cosas. Pero ahora, todo se sentía complicado. Porque en el momento en que sus labios rozaron los de Seba, en el momento en que se soltó, aunque fuera por un segundo, se dio cuenta de algo aterrador. Deseaba esto. La deseaba a ella. Y no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Seba había estado callada, pero Vivien sentía que la observaba, sin juzgarla ni esperarla, solo esperando. Vivien sostuvo su mirada y se arrepintió de inmediato, porque no había vacilación en los ojos de Seba, ni incertidumbre, solo comprensión.
Y eso lo empeoró. Porque si Sarah se hubiera burlado de ella, hubiera actuado como si no fuera nada, habría sido más fácil ignorarlo. Pero no estaba haciendo nada de eso. Solo esperaba, dejando que Vivien lo procesara, dejándola elegir. Y esa elección era imposible, finalmente, Sarah habló. Estás pensando demasiado. Documento. Su voz era más suave de lo habitual, áspera por el humo, pero contundente. Vivien exhaló bruscamente. Así es como suele funcionar el pensamiento. Sarah soltó una risita, pero el humor no llegó del todo a sus ojos. Por primera vez, Vivien lo vio, un pequeño atisbo de duda, la grieta en la confianza de Sarah. Y de repente, la idea de hacerle daño, de alejarnos, fingiendo que ninguno de nosotros importábamos, ese pensamiento se volvió insoportable. ¿Crees que fue un error? La voz de Sarah era cuidadosamente neutral. Vivien tragó saliva con dificultad. Creo que no sé cómo hacer esto. Un instante de silencio. Entonces, lentamente, Sarah extendió los dedos, rozando los de Vivien, cálidos, vacilantes, una invitación, no una exigencia, solo una ofrenda. A Vivien se le encogió el pecho. Nunca se le había dado bien esto de dejar entrar a la gente. Pero al mirar a Sarah, herida, terca, todavía allí, se dio cuenta de que quizá ya no quería ser buena apartando a la gente. Entonces déjame ponértelo fácil, la voz de Sarah era firme. Claro. Sus dedos se cerraron alrededor de los de Vivien. Me gustas, la palabra le provocó un fuerte latido en el pecho a Vivien por su simpleza. A Sarah le gustaba. Y a ella también le gustaba Sarah. Ese era el problema. O tal vez no era un problema en absoluto. Vivien respiró hondo. Finalmente, asintió. Los labios de Sarah se curvaron en una lenta sonrisa de complicidad. ¿Ves? No fue tan difícil, ¿verdad?, gimió Vivien, frotándose las sienes. Vas a ser imposible lidiar contigo ahora, ¿verdad?, sonrió Sarah, apretándole la mano. Oh, claro, y lo peor. Vivien ya no estaba segura de si le importaba. Por primera vez en años, Vivien Ward se sintió desorganizada. Siempre había vivido con seguridad, manejando sus emociones como un cirujano maneja un bisturí, precisa, controlada, distante. Pero ahora estaba sentada en una habitación de hospital con poca luz, sosteniendo la mano de Sarah, y dándose cuenta de que nada en esto estaba controlado. Y, sin embargo, no se apartaba. No quería hacerlo. Los ojos de Sarah estaban fijos en ella de nuevo, oscuros, firmes, cálidos. Vivien comenzaba a acostumbrarse a eso, a la forma en que Sarah la observaba, realmente la observaba, como si pudiera ver el momento exacto en que el muro de Vivien comenzaba a resquebrajarse, pero esta noche, no había broma en su mirada. Ninguna sonrisa arrogante. Solo una pregunta tranquila y abierta. Y Vivien ya sabía la respuesta. Los dedos de Sarah rozaron los suyos, una caricia suave y reconfortante. ¿Y ahora qué pasa? Vivien tragó saliva. Su instinto le impulsaba a analizar, a compartimentar, a encontrar una explicación racional a lo que sucedía. Pero no la había. Porque lo que sentía por Sarah nunca había sido racional. Había sido un fuego lento, un incendio descontrolado, algo indómito e imposible de ignorar, y por una vez, Vivien no quería ignorarlo. No quería alejarse. No quería perder esto. Perderla, respiró hondo. No lo sé. Sarah no se inmutó, no pareció decepcionada. En cambio, simplemente apretó la mano de Vivien. Su tacto era cálido y seguro. Bueno, ¿quieres que lo averigüemos juntas? Esa pregunta, tan simple, tan fácil, impactó a Vivien más de lo que esperaba, porque Sarah no pedía una eternidad. No pedía garantías. Solo pedía una oportunidad,
Una oportunidad que Vivian había pasado toda su vida demasiado temerosa de aprovechar. Sintió una opresión en el pecho. Podría haber perdido la noche. El solo pensamiento le provocó un dolor agudo y visceral. Y de repente, el miedo a que esto fuera un desastre, a que esto fuera complicado, ya nada de eso importaba, exhaló. Finalmente, asintió. Sí, lo hago. La sonrisa de Sarah fue lenta, perezosa, cómplice. ¿Ves? No fue tan difícil, ¿verdad? Vivian puso los ojos en blanco, pero sus labios se crisparon. Ya me arrepiento de esto. Sarah rió entre dientes, con la voz ronca pero llena de calidez. Atrajo a Vivian un poco más hacia ella, y Vivian, por primera vez en mucho tiempo, no discutió. Porque, por una vez, no tenía miedo. Y eso era lo único que importaba.